Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a Iglesia Renacer. Creo que estamos preparándonos todos para lo que es la festividad de Navidad. Todo el mundo anda apresurado de un lado a otro. Muchos andan tristemente endeudándose porque no tienen con qué comprar, pero quieren comprar. Y por lo tanto se meten a deudas usando la tarjeta o la famosa tarjeta de crédito. Espero que nosotros no estemos metidos en ese sistema, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy quiero hablarles, con el favor de Dios, lo que he titulado yo Respuestas y consecuencias a la voz de Dios. Respuestas y consecuencias, porque cuando Dios habla, Dios espera una respuesta de parte nuestra y tenemos que tener en mente que hay consecuencias, ya sea que respondamos en una forma positiva o respondamos en una forma negativa. De todas maneras van a haber consecuencias y veamos entonces, porque el día de hoy tenemos un gran dilema, ¿verdad? Gente cristiana que no quiere celebrar la Navidad. Pero no quiero hablar yo específicamente de eso. Quiero hablar del hecho de que después de 400 años de silencio, el Señor viene entonces y trae este mensaje. El Señor habla después de estos 400 años de silencio y tenemos por lo menos 12 personas, ¿ok? 12 personas con las cuales Dios inicia esta situación de lo que es la Navidad o lo que nosotros celebramos como la Navidad. Vamos entonces a entrar de nuevo de lleno a esta cuestión que queremos hablar el día de hoy. Y primero vamos a hablar acerca de la voz de Zacarías. La voz de Zacarías, que es una voz o es la voz de la duda. Mire qué tremendo, la voz de la duda. Y cuántos el día de hoy van a escuchar mensajes durante todo este mes, ¿okay?, acerca de lo que es la Navidad, el mensaje del Evangelio, pero cuántos van a dudar de esta voz que van a escuchar, al igual que Zacarías. Si usted recuerda, Zacarías era un sacerdote y él ministraba en el templo, y en esta ocasión le tocó ministrar a él directamente en lo que era entrar al aposento, a lo que es el lugar santísimo para ministrar a Dios. Y lo que sucede es lo siguiente, es que un ángel le dice a Zacarías que tendría un hijo. Ahora, él queda perturbado por ese mensaje porque pudo ver su vida entera en ese instante. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, si usted recuerda, Zacarías era esposo de Elizabeth y Elizabeth era, ¿qué? No podía tener hijos, era estéril. Imagínese usted haberse casado con alguien dentro de la iglesia. Imagínese que en toda su vida usted anhela tener un hijo, pero se da cuenta que su esposa no puede darle ese hijo. Ahora, miramos nosotros a través de la historia de que ellos siguieron sirviendo fielmente a Dios. Pero, ¿qué es lo que nosotros no veíamos detrás de las cortinas? Es lo que también el día de hoy también podemos verlo. ¿Qué es lo que sucede en el corazón de una persona que, a pesar de que está sirviendo, a pesar de que está haciendo todas aquellas cosas que nosotros podríamos llamar como cristianismo, pero qué hay verdaderamente dentro de su corazón? Toda su devoción, su servicio, toda su sumisión fueron destrozados, pues pudo ver una raíz de amargura y la falta de fe en su corazón. Ahora, déjeme decirle que no es un mensaje negativo. No estoy hablando negativamente de la persona de Zacarías, sino que vamos a ver cómo a través de estas situaciones en nuestras vidas, Dios es soberano. Más bien,
Dios tomó esa condición de Zacarías y la transformó en una canción de adoración para su mensaje de Navidad. Vaya conmigo. Vamos a ver lo que esto es: el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25, que nos dice: cuando Herodes era rey en Judea, hubo un gran sacerdote judío llamado Zacarías. Mire cómo lo describe la Biblia. Un sacerdote judío llamado Zacarías era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. ¡Wow! O sea que los dos venían de una descendencia tremenda de sacerdotes. Versículo 6: Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios. Mire qué tremendo. Dios los veía como personas justas. ¿Y qué? Y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Interesante. Me interesa muchísimo porque nos dice que eran justos ante los ojos de Dios y eran cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Sigamos leyendo, versículo 7. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Mire qué tremendo. Ya eran muy ancianos, habían servido al Señor y habían sido fieles a Dios. Dios los veía como personas justas. Pero ¿qué había dentro de su corazón? Aun cuando estaban sirviendo. Dice, recuerde usted que el ser no fértil, el no poder darle hijos a Zacarías, era un oprobio en aquel entonces. Era algo como, podríamos llamarlo casi una maldición. Nos dice en el versículo 8, cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno en esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Ahora mire, es bien interesante. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo. Aunque yo quiero que usted entienda que con Dios no hay suerte. Todo está determinado por Él. Nos dice entonces el versículo 10. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. O sea, este hombre tiene una visión. Y el ángel del Señor se le presenta, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Mire, por eso es que a veces hablamos mucho, ¿verdad? Que yo vi lo más normal en el ser humano al ver a un ángel es tener miedo, tener temor. ¿Qué dice? Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. ¿Cuál oración? ¿No cree usted que la oración que Zacarías constantemente hacía junto con Elizabeth era que Dios les diera un hijo? Pero habían pasado los años y ahora ya estaban viejos y no había sucedido absolutamente nada. Dice, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Me encanta, Dios está diciendo, tu esposa, sí, tu esposa que es estéril, sí, la que ahora ya es vieja y nunca te dio un hijo. Ahora, ¿qué dice? Te dará un hijo y lo llamarás Juan. O sea, ya desde entonces Dios le está diciendo cuál va a ser el nombre del niño. Le dice en el versículo 14, tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán
de su nacimiento. Porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Mira qué tremendo. Habían esperado mucho tiempo, ya estaban viejos y habían estado orando por un hijo. Y ahora van a recibir uno de parte de Dios en su vejez. Y el Señor le dice exactamente cómo deben llamarlo. Y le dice, este no va a ser un alcohólico. ¡Qué excelente! Será grande a los ojos del Señor. No beberá o no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica. Y es más, que dice, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Mire qué excelente. Porque todo el resto de los demás seres humanos somos llenos del Espíritu Santo, pero no antes de nacer, sino es después. Y le dice, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. ¡Qué excelente! Dios esperó hasta que estaban ancianos para darles o contestar la petición de sus corazones, pero no era cualquier hijo, no iba a ser cualquiera. Versículo 17. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Mire qué tremendo el hijo que Dios estaba concediendo a esta pareja que por mucho tiempo habían estado orando por esto y no había aparecido nada. Pero ahora Dios los recompensa por su fidelidad. Zacarías le dijo al ángel, cuando Dios habla, Dios espera una respuesta. Ya sea una respuesta correcta o una incorrecta. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? ¿Qué es eso? Es duda. Es una duda. ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Pero se le olvidó a Zacarías que para Dios no hay nada imposible. Para nosotros tal vez humanamente vemos ciertas cosas que son imposibles, pero no para Dios. Versículo 19. Entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. ¿Escuchó? ¿Y qué dice después? Pero ahora, ahí vienen los peros. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, le dije que era una duda. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Mire la gracia, la misericordia de Dios. A pesar de que este hombre duda en su corazón, de todas maneras Dios pasa por alto esa duda. Muchas veces nosotros no hemos entendido esta cuestión. No es ningún problema el dudar. El problema es no aceptar la voz de Dios. ¿Escuchó lo que dije? No escuchar o rehusar creer al mensaje que se nos está dando. Pero dudar de cómo se van a hacer las cosas, bueno, yo creo que eso es de humanos. ¿Qué dice? Pero como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. ¡Wow! ¡Qué excelente! 21. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Mire, ahí entra Dios hablando después de 400 años
de silencio, donde Dios no hablaba. El versículo 23 nos dice, cuando Zacarías terminó su semana de servicio, o sea que el servicio era de una semana completo, ahora nos quejamos porque el servicio es de 1 hora. Vaya usted a figurar eso. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. Claro, pues ya era una persona avanzada de edad. Tuvo que pasarse esos 5 meses recluida. El versículo 25 nos dice, ¡qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Mira, lo contrario al esposo. El esposo, ¿pero cómo va a hacer eso? Y ella, ¡qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Le dije, era un oprobio, era una vergüenza el que una mujer no pudiera salir embarazada. Veamos entonces ahora el nacimiento de Juan el Bautista, el hijo prometido a Zacarías y a Elizabeth. Cuando se cumplió, en Lucas 1, 57 al 80, cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre. Siempre la gente quiere andar metiendo la cola donde no los invitan, ¿verdad? No, ya Dios había hablado y había dicho cuál iba a ser su nombre. Pero ellos querían ponerle Zacarías como su padre. Pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. Mire, sería que, pero ¿cómo si aquel había quedado mudo? Tal vez por señas o le escribió o algo. Pero Elizabeth sabía que no, que el nombre de él iba a ser ¿qué? Iba a ser Juan. ¿Cómo?, exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y, para sorpresa de todos, escribió, su nombre es Juan. ¡Wow! Como que la respuesta fue una duda, pero Dios tomó por alto esa duda y aún así hizo cumplir la palabra de que Elizabeth y Zacarías iban a tener un hijo, aún en su vejez. Y dieron el nombre entonces al niño Juan. Su nombre es Juan, dijo Zacarías. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Mire qué excelente. O sea que aún después de la duda podemos nosotros alabar al Señor. Por eso le digo, que no le digan, que no le cuenten. Tal vez de repente podemos dudar, pero Dios todavía puede poner un cántico de adoración en nuestra boca. ¿Qué dice? Todo el vecindario se llenó de temor reverente. Lo que necesitamos el día de hoy, un temor reverente. Y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. 66. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Mire, le dije, no iba a ser cualquier hijo. Ahora veamos, después de haber dudado de la voz del ángel, de la voz de Dios, veamos la profecía de Zacarías. Lucas 1, 57 al 80. Entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Me encanta. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David. Bueno, ¿de quién está hablando? ¿De Juan o de Jesucristo?
Ah, no, pero es que aquí es como se va desenvolviendo toda la situación. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. En el 71 nos dice: ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado. El pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor. Mire, yo creo que a veces los profetas profetizaban sin entender 100% lo que estaban profetizando. ¿Por qué lo digo? Porque dice: ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. ¿Fueron rescatados de todos sus enemigos? No. El 74, hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor. Si es cierto, no hemos sido rescatados de todos nuestros enemigos, pero sí hemos sido rescatados. ¿Para qué? Para poder servir a Dios sin temor. 75. En santidad y justicia mientras vivamos. Eso sí es cierto. Hay que vivir en santidad y justicia mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Ahí está. Entendía, en la profecía entendía, pero no todo completamente. Porque él, Juan, es el que prepara el camino para el Mesías, para Jesucristo. Que dice: dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Mira qué excelente. ¿Cómo es que encontramos salvación? Es mediante el perdón de nuestros pecados. Me encanta. Aquí está el evangelio, el puro y verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 78. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Quiero que entienda, esto es la Navidad. No se trata de andar metidos ahí en los almacenes gastando dinero que no tenemos. Eso es lo que celebra el mundo. Pero no nosotros los creyentes. ¿Qué dice? Para guiarnos, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. La primera voz, Zacarías, duda. Pero Dios sobrepasa esa respuesta de Zacarías, aunque tuvo sus consecuencias. Durante todo el embarazo de Elizabeth, él quedó mudo por no creerle a Dios. ¿Cuántos el día de hoy van a rechazar el mensaje de Navidad y van a quedar mudos por su duda? La segunda voz que encontramos, o la segunda persona que entra en la escena, es María. María, la madre de Jesús. Y a ella le podemos decir que ella es la voz del asombro. ¿Cuántos durante esta temporada van a escuchar el mensaje de Navidad y van a quedar, uno, con duda, o número dos, asombrados de la excelencia de nuestro Dios? No hay otra persona que fuera tan asombrada en estos eventos en su vida como María. Mientras la historia de la Navidad se desenvuelve, ella fue completamente maravillada. No duda. Ella se preguntaba, pero sin duda, ella se preguntaba maravillada al mensaje que el ángel le había dado, a las palabras de Elizabeth,
a la experiencia de Zacarías, maravillada del nacimiento de su hijo y el homenaje dado a él. Cuando de repente nace un niño en un establo, pero vienen sabios del oriente. ¿Y vienen con qué? ¿Con qué regalos llegaron? Con oro, incienso y mirra. No era cualquier regalito. Pero más que eso, se maravilló de la gracia de Dios al escogerla a ella para dar a luz al Salvador del mundo. Me encanta. Nos maravillamos nosotros del hecho que Dios nos ha escogido a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pero hoy día nos perdemos, ¿verdad? Y creemos que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, cuando no somos nada. Es por su gracia, es por su misericordia. Y deberíamos de estar maravillados que Dios quiera usar nuestras vidas. Veamos el anuncio del nacimiento de Jesús. Lucas 1, 26 al 38. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Mire, usted como mujer, ¿cómo reaccionaría cuando alguien viene y le dice: saludos, mujer favorecida? ¿Qué pasó? ¿Me saqué la lotería o qué onda? Mujer favorecida, el Señor está contigo. La respuesta de María, confusa y perturbada. María trató de pensar lo que el ángel quería decir. ¿Qué quiere decir con este saludo? Versículo 30. No tengas miedo. De nuevo, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Mire, el descubrir el verdadero mensaje de la Navidad es hallar el favor de Dios, porque encontrarás salvación. ¿Qué dice? Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. De nuevo, el Señor es el que origina todo y Él es el que determina nombres y todo lo demás. Le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. ¡Wow! El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, ahora viene a nacer entre nosotros. Toma la forma de un niño, pero no es cualquier niño. Él es Dios. Él es el Mesías prometido, la segunda persona de la Trinidad. Versículo 33. Y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Ahora, recuerde, esto también nos sonaría a nosotros como una duda, ¿no? No, ella está tratando de averiguar: oye, pero yo no he tenido relaciones sexuales, ¿cómo va a ser este rollo que me estás diciendo? Que dice: soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. 36. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí.
Y el ángel, ¿qué dice? La dejó. El ángel la dejó. ¡Qué excelente! La respuesta de María, asombrada por lo que Dios estaba haciendo en su vida. Mire, no le importó. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Embarazada y ni siquiera estoy casada. Y si usted recuerda, si una mujer salía embarazada antes de casarse, ¿qué le esperaba? Que la apedrearan. Pero a ella no le importó. Le creyó al ángel, le creyó a la palabra del Señor. Con asombro. Ahora vemos entonces la tercera voz, la voz de Elizabeth. Elizabeth, la voz de bendición. Me encanta. Elizabeth, la voz de bendición. Elizabeth había experimentado las bendiciones de Dios. Él había quitado lo oprobio de su esterilidad. El Señor señaló la presencia de su Mesías al saltar su hijo en su vientre. ¿Usted recuerda? Cuando oye Elizabeth la voz de María que la saluda, el niño brinca inmediatamente. ¡Qué excelente! En respuesta, ella pronuncia una bendición que se extiende más allá de María, quien estaba frente a ella. Envolvería a la nación de Israel primeramente y luego al mundo entero. Ese es el plan de Dios. Luego entramos en la cuarta voz, la voz de José. Y a esto le podemos llamar la voz de la razón. La voz de la razón. Veamos. Cuando el ángel le habla a José, no hubo música en el corazón de José. María, su prometida, estaba embarazada y el niño no era de él. Mire qué dilema. A veces Dios nos mete en situaciones, pero Él sabe, Él tiene el control. Él siempre va a hacer su voluntad. El niño no era de él, de José. Siendo un hombre razonable, él consideró sus alternativas cuidadosamente y después tomó una decisión. Considera el mensaje de la Navidad, el verdadero mensaje de la Navidad. Medita en ello. Considéralo. Piénsalo. Razónalo. Y una vez hagas esto, tienes que tomar una decisión. O aceptas el mensaje o lo rechazas. Pero de igual forma van a haber consecuencias. Mas no fue la razón la que reinó en aquel día. No es el razonamiento humano, sino que fue Dios. Y el mensaje del ángel a José, quien hizo cantar su corazón. Me encanta, porque a veces no pensamos mucho en esta situación de José, pero ¿cómo se sentiría José? José amaba a María, estaba comprometido con ella, y ahora le sale con la noticia de que está embarazada. Óigame. Pero al mismo tiempo también era un hombre justo. Tan justo que Dios se le tiene que aparecer en sueños y hablarle y decirle que no tenga miedo en recibir a María. Porque lo que estaba en el vientre de María era la obra de Dios. Vamos a Mateo 1, 16 al 25. Y allí encontramos esto. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Mira qué excelente. Dios interviene en la historia del ser humano, en esa historia de la Navidad, porque es lo que celebramos nosotros, es el nacimiento de Jesús. Pero no era un simple niño, era el Mesías, el ungido,
el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Versículo 17 nos dice, todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta el destierro de Babilonia. Y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Veamos entonces el nacimiento de Jesús, el Mesías. Mateo 1, 16 al 25. Versículo 18 nos dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, ¿se da cuenta? Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, o sea, él consideró todas las posibilidades. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál va a ser la respuesta a la decisión que yo tome? Muchos de nosotros solo tomamos decisiones basadas en nada, pero no debe ser así. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo. Mire de nuevo, es que la respuesta natural al ver a un ángel es el temor, es el miedo. ¿Qué le dice? No tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Me encanta. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Que Jesús nos salva de nuestros pecados. No nos va a hacer rico para que vivamos el resto de la vida aquí en la tierra tranquilos, sin ningún problema. No, Él nos salva de nuestros pecados. Recuerde usted que la Biblia nos enseña muy claramente que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aun uno, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, la dádiva de Jesús, es que es vida eterna en Cristo Jesús. Si muchos estamos clavados aquí en la tierra y no podemos pensar más allá, y no nos damos cuenta de que la verdad de toda la situación de la Navidad se trata de que Jesús entró en la historia del ser humano con la intención de que de salvarnos de nuestros pecados. Él quiere, Él desea darnos vida eterna, pero no nos va a obligar. Él presenta la noticia. Nosotros como predicadores predicamos la buena noticia, pero usted tiene que decidir qué es lo que va a hacer con esa noticia. ¿Va a dudar de esa noticia? ¿O se va a alegrar y va a responder en una forma adecuada al mensaje de la Navidad? Versículo 22 en Mateo 1, 16, 25 nos dice: todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Ya había sido profetizado. Lo llamarán ¿qué? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios está con nosotros. Pero ¿está con quiénes somos nosotros? ¿Será que nosotros somos todos los seres humanos? ¿O será nosotros, está hablando
de todos aquellos que responden en una forma positiva al mensaje que el Señor está comunicando. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Mire qué excelente, un hombre justo, José. Recibe entonces la visita por sueño del ángel, el cual le dice qué es lo que tiene que hacer. ¿Y él qué hace? Él ya había considerado todas las demás cosas, pero obedece a la voz de Dios y recibe a María por su esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. ¡Qué excelente! El poder escuchar el mensaje de Dios acerca de esta Navidad y ver las diferentes respuestas. Aunque algunas de ellas, como lo vimos, fue una voz de duda. Yo te animo a que no respondas con duda, porque va a traer consecuencias. No seamos como Zacarías, a que también, al escuchar el mensaje, el verdadero mensaje de la Navidad, mejor respondamos como María. Aunque no entendamos todo, pero entendamos que Dios es soberano y Él puede actuar como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, aun cuando nosotros no entendamos. O tal vez podemos responder como Elizabeth, la voz de bendición. Vamos a bendecir a Dios por lo que Él ha hecho. Si muchos están metidos en tanta tontera que no quieren entender, no quieren responder con la bendición. Mire, no se trata de, sabemos, todo el mundo sabe que Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero aquí no se trata del día, se trata del hecho que Él nació. Y por eso podemos nosotros recibir bendición y ser también nosotros de bendición a otros. O podemos responder también como la voz o con la voz de José, la voz de la razón. Examina todo, piénsalo bien, que Dios te dé el tiempo para poder responder adecuadamente. Por los próximos 2 domingos vamos a seguir hablando de esto. ¿Cuál es la voz con la cual tú vas a responder al mensaje de la Navidad? Estaremos orando por ti para que respondas adecuadamente y puedas recibir salvación para tu alma antes de que partas de este mundo. Ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar.